Muy buenos días, amigos televidentes. Este es su programa Punto de Referencia. Como cada domingo vamos a llevarle los análisis, los comentarios, entrevistas y reportajes de su interés. En el día de hoy nos acompaña Radamés García González y Luciano Filpo en una fecha histórica, una fecha muy significativa para la República Dominicana, 16 de agosto. ¿Qué dicen ustedes? Buenos días. Buenos días. 163 aniversario De la restauración de la del República. inicio Sí. de la guerra restauradora. Del Grito de Capotillo. Del grito de Capotillo. Sí, un lugar inhóspito, la frontera norte, donde Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, Pedro Pimentel izaron la bandera dominicana e inician esa gesta heroica que empezará a propagarse por los pueblos del Cibao, por Sabaneta, por Guayubín, por Montecristi, y llega a Santiago a principios de septiembre. Y esto, lo que ocurre en Santiago es algo determinante para el curso de la guerra restauradora, porque entre el 6 y el 13 de septiembre los dominicanos conducidos por Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, los hermanos Vidó y otros, aporrean a los españoles, los sacan de acá, y este es un punto de inflexión porque permite la creación del gobierno restaurador con asiento en Santiago, que estuvo donde hoy está la escuela experimental, que en algún momento creo que se llamó Liceo México, donde empezó a funcionar el CURSA, hoy recinto UAS Santiago, y a partir de ahí se organizó el ejército restaurador, se organizó la economía. La restauración es una continuación de la revolución liberal tabaquera. Los españoles tomaron medidas como gravar el tabaco, como confiscar los animales de tiro y de carga, que en esa época eran imprescindibles, burro, mulo, caballo, porque el tabaco había que llevarlo a los puertos de Puerto Plata, en menor medida de Montecristi o Samaná, para poder enviarlo a Alemania, a Francia, que eran los países que lo compraban. Entonces, Pedro Francisco Bonó explica que el cultivo y comercialización del tabaco influyó en el desarrollo de un pensamiento liberal, de un pensamiento democrático aquí en el Cibao, en un foco de movilidad social y de creación de conciencia, y que eso fue en parte el catalizador para que Santiago y en menor medida el Cibao se constituyeran en el centro. Debemos señalar que la gente de Sabaneta dice que ellos son la cuna de la restauración, pero lo propio dicen la gente de Guayubín. Ciertamente allí hubo movimientos, porque la restauración estaba planeada para iniciarla en febrero de 1863, para que coincidiera con la independencia de 1844. Hubo un movimiento en Guayubín, hubo un movimiento en Sabaneta, hubo un movimiento en Santiago, hubo un movimiento en Neiva. Ahora, ¿qué pasa? Que los españoles pudieron percatarse de lo que se estaba organizando y descubrieron, y por ejemplo, los de aquí de Santiago fueron fusilados. El poeta Eugenio Perdomo y 12 de sus compañeros fueron ejecutados. Hay un personaje llamado Manuel Buceta, famoso por su brutalidad, que se dice que le ofreció a Perdomo un caballo para ir al patíbulo, y este que le contestó que los dominicanos, cuando van a la gloria, lo hacen a pie. Hay muchas explicaciones sobre quiénes son los líderes. Por ejemplo, Pedro María Archambó. El rol de Luperón. Sí, espérate, para allá que voy. Pedro María Archambó, que escribe un libro sobre la guerra restauradora, dice que Santiago Rodríguez es la figura fundamental que organizó el movimiento de Capotillo, pero Santiago Rodríguez se quedó en la línea, no marchó para acá, para Santiago.
Juan Bosch, en su libro La Guerra de la Restauración, dice que es Gaspar Polanco la figura cimera del movimiento. Según Bosch, a Polanco lo marginan porque era negro y porque era analfabeto, y también se le atribuye ordenar el fusilamiento de Pepillo Salcedo, que era un blanquito de origen español, también era pro-baecista. Y Hugo Tolentino Dick, en la biografía política de Gregorio Luperón, sostiene que esta es la figura fundamental. Luperón era un muchacho de 24 años cuando se inició la guerra, pero en la historia dominicana la juventud ha tenido un papel cardinal y palmario en los grandes procesos que han servido para definir la historia dominicana. Luperón contribuyó a derrotar a Pedro Santana en la batalla del Sillón de la Viuda, que éste pretendía venir desde Monteplata, Cotuí, para hacer igual que lo que ocurrió con el gobierno de Santiago durante la Revolución Liberal Tabaquera. Luperón es una figura que trascendió a la guerra y se convirtió en un líder, bueno, del Partido Azul, y que entendía que eran los intelectuales quienes debían gobernar. Luperón hace posible que Espaillá llegue al poder. Luperón propone a Pedro Francisco Bonó para que sea presidente, cosa que Bonó la rechazó. Y en ese contexto se le atribuye una gran principalidad. Pero mira, la Restauración reunió, en primer lugar, Sánchez, de los padres de la patria, fue el primero que murió en el cercado cuando viene desde Haití encabezando el movimiento de la regeneración. Mella es el que crea el manual de guerra de guerrillas que permite organizar a un grupo de campesinos que no eran ejército, porque para los españoles aquí propiamente no había una guerra, porque los dominicanos entendían a partir del manual de guerra de guerrillas que enfrentar a los españoles cuerpo a cuerpo era ir al matadero. Por eso el manual de guerrillas de Mella planteaba enfrentar a los españoles por sorpresa. Cuando fuera necesario ir cuerpo a cuerpo con el uso del machete y de la tea, los dominicanos recurrieron al fuego varias veces en Guayubín, en San José de las Matas, en Santiago, en Puerto Plata, para generar terror. Según el historiador Emilio Cordero Michel, los dominicanos, cuando se envolvían en una lucha cuerpo a cuerpo con el machete, generaron terror entre las tropas españolas que sí tenían formación. Bueno, el general Soto Jiménez tiene un texto que se llama Los motivos del machete. Una de las figuras fundamentales en el uso del machete es Benito Monción. Cuando ustedes pasan por Mao, pueden observar que en la fortaleza Benito Monción el símbolo es un machete. Que aquí le decimos colín, pero colín era una hamaca de machete y que se generalizó como otros productos. Señores, la guerra de la Restauración es una guerra nacionalista, anticolonial, antianexionista, de liberación nacional. Dice Hostos, Eugenio María de Hostos, que esta guerra es la verdadera independencia del pueblo dominicano, porque logró nuclear a todos los sectores sociales, logró articular a grupos muy diversos. Ahora, en el concepto de arritmia histórica que desarrolló Juan Bosch, al final de la guerra restauradora, Buenaventura Báez, que había apoyado la anexión, a los 5 meses ya es presidente de nuevo, y ahora sigue siendo anexionista, ya no con España, sino buscando el propósito con los Estados Unidos. Se desprende, Radamés, que de lo que dice Filpo, Santiago fue capital de la República. Sí, fue capital a partir de septiembre, ¿verdad? De 1863, ¿verdad? Bueno, fue a partir de ese momento, ¿no? Antes, en la Constitución de Moca de 1858, se establecía que Santiago era la capital. Ahora, Santiago es el centro del gobierno de la Restauración. Hubo 4 gobiernos con asiento aquí en Santiago.
Y, Sí. y lo otro que se desprende es, Filpo, de todo lo que tú señalas, es que no hay consenso entre los historiadores, los estudiosos de la época, en torno a cuáles fueron las figuras determinantes. Y tampoco parece que hay consenso con relación al escenario de guerra principal, porque las diferentes zonas se disputan la principalía. No, el escenario fundamental fue Cibao, Fue pero Cibao. en el sur, por ejemplo, José María Cabral, los hermanos Ogando, Marcos Cabral y otros combatieron. En el este, Marcos Adón, en la zona de Monteplata, Eusebio Mansueta, también se destacaron combatiendo a las tropas españolas. Pero otra deducción, Radamés, que se saca de lo que plantea Filpo, que lo hizo con mucha maestría y una memoria excepcional. Bueno, porque es que él es historiador. Él es historiador. Además ha escrito mucho sobre la guerra restauradora. Sí. Acaba de escribir un artículo grandísimo. Sí. Lo que se destaca es también que la guerra restauradora, a diferencia de la guerra de independencia, fue una guerra nacional. Sí. La otra fue muy local, sobre todo en Santo Domingo. La guerra restauradora tiene una de los acontecimientos militares de mayor participación popular. Exacto. Podríamos decir eso, ¿verdad? Sí, sí. Que posiblemente ha sido la guerra de mayor participación popular. Claro, estamos hablando, todavía el país, la población no era tan numerosa, podríamos hablar de 120.000 habitantes. Se habla de 185 a 190.000 personas Bueno. en sentido global. Ok, Poca gente. sí, el país estaba un poco despoblado todavía, pero evidentemente que tiene una importancia fundamental por su carácter anticolonial, ¿verdad? Ya en este caso no se está luchando contra un país que había logrado su independencia de otra colonia. La guerra de independencia no fue una guerra anticolonial, fue una guerra de liberación contra otro país que había ocupado lo que todavía no era una república, sino había sido una colonia española y se declaró una independencia efímera y luego intervienen los haitianos. De manera que esta guerra tiene una participación masiva de la población, una guerra irregular, como tú estás señalando. Ese documento, ese texto de Mella, se ha considerado como un texto que incluso ha sido utilizado por la guerrilla en América Latina. ¿Habrá leído Mella El arte de la guerra, de Sun Tzu? Bueno, si no lo leyó, tuvo nociones, porque escribió lo que hay que hacer cuando estamos en una relación de desigualdad. Es Ya. una guerra asimétrica, podríamos considerar, donde tú no te puedes enfrentar de tú a tú con un ejército, un enorme ejército como era el ejército colonial español. Y ya, claro, España no estaba en su mejor momento, ya había iniciado un proceso de decadencia España, ¿no? Sí, Y solo el le quedaban dos tabaco, territorios. tú señalas el tabaco como un elemento fundamental. El tabaco fue el producto más importante del Cibao desde hace cerca de 3 siglos, podríamos decir, desde el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces el tabaco se produce no en grandes extensiones, como era el sur, que habían grandes hatos ganaderos, sobre todo, grandes extensiones de tierra, latifundios. Y de caña de azúcar. Aquí, y de caña de azúcar posteriormente, pero aquí eran producción de tabaco que se producen no en grandes extensiones, sino en pequeñas y medianas Minifundios. parcelas, ¿verdad? Sí, sí. Pedro San Miguel, Pero fíjate lo que ha pasado con el tabaco, Radamés, Sí, que hoy en día Santiago como provincia es declarada la capital mundial del tabaco y el cigarro.